Estaba prendido. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo voy a hacer una aclaración respecto a la recuperación del empleo que teníamos, ¿no? Argentina no crece desde 2012. Claro. Si vos mirás la dinámica de la Argentina tiene una tendencia bajísima, últimos 50 años, 2% de crecimiento, 1,8% de crecimiento tendencial y un ciclo que parece una montaña rusa, con algunas dinámicas particulares. Tiene una década perdida en los 80, que arranca desde la crisis de la deuda, una caída fuerte en la hiperinflación, 7% de caída, una recuperación bastante agresiva en los 90, pero que se frena en el año 98 y que tiene un traspié en el tequila, en el año 95, una caída brutal, 98-2001, que termina en la crisis del 2001, 20% de caída, y un crecimiento, tasas chinas, que arranca en el 2003 y llega hasta el 2011 con un traspié que fue la crisis financiera internacional. Y desde 2012 en adelante es ese comportamiento, zigzag. Cae 2012, sube 2013. Cae 2014, sube 2015. Cae 2016, sube 2017, o sea, crece los años electorales, cae los años no electorales. 2018, 2019, ya sin cepo, toma de ganancias de Argentina, cae 7, la convertibilidad cayó, crecía con 20, 7 la caída del 89, 20, 7, pandemia, nos desplomamos, y Alberto Fernández llevó la tasa de crecimiento al mismo nivel que tenías en 2012. O sea, desde 2012 no creces, con la población creciendo al 1% por año, el producto por habitante cae 16-17%. Ahora, para llegar a los mismos niveles de 2012 y llevar el desempleo al nivel que lo llevaste, la tasa de inflación, que en 2012 era 25%, la llevaste al 211%. Bien. Ahora, o sea, la inflación fue para mantener ese nivel de actividad. ¿sí? 211%. 211% es una tasa de inflación, yo lo que digo es que no tiene nada que ver con la discusión sobre la inflación en el mundo normal. En el mundo normal, la inflación, la discusión, con la pandemia la inflación se disparó, pero pasaste del 2% al 11%, que parecía que te ibas al demonio, y volviste al 3%, y estás por ahí, algunos países vecinos están un poco más arriba, pero 211% es mucho más parecido a la discusión que vos tenías en los 70 y los 80, o sea, recreaste la tasa de inflación de los 70 y los 80 cuando la economía no crecía. Y con esta tasa de inflación la economía no va a crecer. Entonces, la verdad que lo primero es, tenés que bajar la inflación. ¿Qué hay detrás de la inflación? Hay un balance del Banco Central que está quebrado. Te consumiste reservas negativas, 11.500 millones de dólares, para llegar a la elección de 2023. Massa gastó 12.000 palos de las reservas, y el aumento en la deuda comercial fue 12.000, 13.000 millones adicionales, o sea, 30.000 millones de dólares costó esa campaña. La de Macri había costado 44, o sea, diferencia. Entonces, si cada campaña electoral nos cuesta 30 lucas, 40 lucas, tenemos un problema. Ahora, reservas negativas, 11.500 millones, tenés un excedente de pesos de 9 puntos del producto de arranque, y detrás tenías una inflación que corría al 12% por mes, después de la devaluación de agosto, que duró 5 meses el efecto de la devaluación. Tenías una distorsión de precios relativos ridícula, precios de los bienes ridículamente caros, economía cerrada y protegida, precios de servicios regulados ridículamente baratos, sobre todo en el AMBA, y salarios que empezaban a perder fuerte contra la inflación. La contracara de los subsidios es el déficit fiscal, la monetización del déficit fiscal. Subsidios, jubilaciones, empezaste con el problema macro. Con lo cual Milei llega en una campaña que fue para alquilar balcones, porque de un lado tenías uno inflando la bomba de helio y otro diciendo, con las cerillas prendiéndolas al costado, diciendo no renueves los plazos fijos. O sea, esa era la dinámica de la campaña, y donde proponía una dolarización
que después en una competencia de monedas, que tenía que ver con una destrucción, con una ruptura de los contratos, o sea, ahí llegamos. Ahora, cuando llega el programa económico es mucho más, yo digo, pragmático, más heterodoxo, no digo de lo que parecía en un principio. Finalmente, vos tenías el dólar atrasado, tenías que corregir los precios relativos, tenías que devaluar, tenías que subir tarifas, eso implicaba cambiar la distribución del ingreso, la verdad que sube el dólar y empieza a subir las tarifas y la sociedad se lo banca y hace un ajuste fiscal muy, muy agresivo. Ahora, para mí la forma en la cual calibra esto empieza a tener rendimientos decrecientes, muy decrecientes. Una es, crea un esquema blend, 80% de liquidación al oficial, 20% al financiero, que en los hechos tiró 10.000 millones de dólares al contado con liquidación para mantener contenida la brecha. O sea, el dólar llegó a valer 960 pesos. Y la lógica era carry, tasa. O sea, el rendimiento del carry en dólares fue fenomenal. Puso un esquema de pago en cuotas de importaciones que le permitió al Banco Central comprar dólares, tirando el 20% de la exportación al contado con liquidación, que es el 80% de la balanza comercial en régimen. Y cuando vos mirás, cerró más la economía. Impuesto país, pago en cuotas de importaciones, percepciones, ganancias, IVA, con lo cual la paridad de importación de Argentina, subió. O sea, de cualquier bien, la paridad de importación es el doble. Economía recontracerrada, los precios de los bienes se mantienen bien arriba. El sector privado, que en general, durante todo 2021, 2022, pospandemia, y 2023, la verdad que lo que había que hacer era arbitrar entre las brechas, era tomar todos los pesos baratos que había, todos los pesos del flujo de fondos de las compañías, comprar todos los dólares baratos al Banco Central que podías, y si tenías la suerte de vender en el mercado de precios descuidados, te iba muy bien. O sea, fueron años gloriosos para el sector privado, no en términos colectivos, porque el Banco Central lo volviste a vaciar, siempre lo vacías. Bueno, hoy están con una situación donde la demanda está deprimida, o sea, para comprar dólares tenés que reducir la absorción doméstica de las importaciones, y del otro lado tenés un problema de costos. Entre los costos tenés el salario. Ahora, este esquema empieza a tener rendimientos decrecientes por tres cosas. Una es no compra dólares. La segunda es el abuso del ancla cambiaria al 2% por mes con una inflación que la generaste, un overshooting de la inflación, exageraste, amplificaste con el cierre de la economía la inflación, se te licúa muy rápido, hoy estás solamente 20% arriba del nivel de partida, cuando devaluaste 120%, y fundamentalmente la obsesión por limpiar el balance del Banco Central lo que te hizo es sacar la deuda que estaba en el Banco Central, la pasaste a deuda del Tesoro, como los contratos los sostuviste, pero además generaste un shock inflacionario. La deuda, hoy tenés los mismos niveles de deuda que tenías cuando llegaste, con vencimientos cada vez más cortos y adentro del sistema financiero, con lo cual no resolviste los problemas de arranque. O sea, estás en una situación parecida y el mercado que voló, el carry que fue fantástico, y pareciera que llegó a su fin, y hoy lo que estás es presionando al gobierno por un salto cambiario y el gobierno se niega. Vos en un momento dijiste que lo más importante era frenar, lo primero que tenía que hacer era frenar la inflación. El gobierno te puede mostrar, después de lo que fue la disparada en diciembre, la escalerita hacia abajo. ¿Por eso no lo ves como sostenible? ¿No le das un crédito por eso? De pasarlo Yo lo que digo es cuando vos mirás la inflación entre el 75, Rodrigazo, y el 91, tenés múltiples ejemplos de programas que usaron el ancla cambiaria y lograron bajar la inflación. El único que logró bajar la inflación de verdad fue la convertibilidad. Todos los demás la bajó y después subió. Vos me podés decir, tiene superávit fiscal. Es cierto, tenés superávit fiscal y es condición necesaria. Ahora, la deuda es la contracara de los déficits pasados. Si vos no tenés una tasa de interés que te permita refinanciar la deuda, finalmente la deuda y la moneda son lo mismo. O sea. Bien. Vos mostraste que la economía real no está tan abierta como el discurso, que proponía una apertura más mayor. Cerrada, no está abierta, la ves que incluso cerrada. La ves más cerrada que antes. O sea, hoy los problemas de las empresas es por falta de venta, no por competencia de importaciones como era en los 90. O sea, marcamos una diferencia frente a eso. Hoy las empresas que tienen menos actividad, menos ventas, es por menos demanda, no porque alguien le esté sacando la demanda vía importaciones.
Hoy todavía es caída en la demanda, Es caída en la demanda. no estás inundado de importaciones, pero en Argentina, de nuevo, ¿viste? El ciclo, tenés que adaptarte al ciclo y el sector privado se adapta al ciclo, lo cual es razonable. Entonces, muchos industriales se están sacando el traje de industrial y se empiezan a probar el traje de importador. O sea, lógicamente hay una paridad de importación a la cual te conviene ir a China. O sea, eso está como en génesis, se está formando esa parte. Es que de nuevo, la pregunta es cómo sigue el ciclo. O sea, si esto es lineal y vas a un esquema de apertura que te dura, no sé, 10 años como la convertibilidad, o esto termina de nuevo en un zigzag. Pero sí, o sea, y vos, viendo los jugadores que están, viendo la situación del país, ¿por qué de estos escenarios te ves más inclinadas que puede ocurrir? ¿Cómo? Perdón. Viendo este escenario que vos decís, que o abre, o si no, vamos a estar en este ciclo otra vez de idas y vueltas. ¿Por cuál te inclinás que es más factible que pase viendo al gobierno, viendo a sus funcionarios? Yo lo que no veo es que este esquema, o sea, vos armaste un carry, la tasa de interés en pesos contra un dólar que se mantuvo quieto, que fue muy redituable, y no hay una puerta de salida ordenada de ese carry. O sea, vas a intentar sostenerlo, pero no armaste un esquema de no lo viste distinto. No. Y con el debate que se está dando de el dólar atrasado o no atrasado, en este momento, el oficial estamos hablando, ¿está realmente atrasado como parece? ¿Es hoy más que el discurso se está adelantando a su nivel real de atraso? Digo, teniendo en cuenta de la expectativa o la presión es para que uno interpreta que aparecen para que lo actualice. A precios de hoy, un dólar de 9.14, el mayorista, el dólar de 800 era 1.700. Bien. Hoy estás en 914. Y el dólar de arranque estás en 800 y pico. O sea, todavía estás arriba. Todavía estás arriba. Pero Brasil devaluó. Brasil devaluó, todavía estás arriba. Pero sí, la inflación este año es la que dice el Fondo Monetario, 140% de inflación, 140 con 72 de inflación acumulado hasta mayo, te da 4,2% por mes, promedio hasta fin de año. Si el crawling peg lo mantenés al 2, o sea, la devaluación va al 2, el tipo de cambio a fin de año está en los mismos niveles que los que estaba cuando devaluaste. Y estás apenas arriba de los niveles del 2001. Si el año que viene la inflación es la que dice el fondo, 45% acumulado, que eso es 3,2% mensual, y el crawling lo mantenés al 2, eso te da 13% abajo. O sea, y tu productividad hoy no es la de 2001. O sea, la Argentina hoy tiene un problema de competitividad sistémica mucho mayor que el que tenía en 2001. Es cierto que tiene mejores precios internacionales, pero en términos sistémicos tenés un sistema tributario mucho más, con una carga tributaria muchísimo más alta, un régimen laboral, que no lo estás corrigiendo, tenés un esquema cambiario, totalmente desarticulado, tenés precios de los bienes muchísimo más caros, y la verdad es que los cambios que estás haciendo no te mejoran esto. O sea, cuando vos le cortás las transferencias a las provincias te suben impuestos, los municipios te suben impuestos. Cuando vos cortás la obra pública, tenés menos infraestructura. O sea, ni siquiera estás cubriendo la amortización o el deterioro de la infraestructura. O sea, empezás a tener problemas. Yo digo, vos podés ser muy eficiente de la planta, de la puerta para adentro, pero competís en la Argentina. Entonces, aún sectores muy eficientes, la verdad que tienen precios de bienes internos que son mucho más altos que los internacionales. Si vos abrís y bajás los precios de los bienes, que es lo que debería ocurrir, bueno, la verdad es que hay muchos sectores que, no van a poder jugar esas reglas de juego con esta competitividad sistémica. Entonces, la pregunta es, Milei te dice, yo me ocupo de la macro, que la micro se ocupen las empresas. Las empresas. Bueno, la macro y la micro van de la mano, ¿viste? No hay una agenda macro sino una agenda. La convertibilidad tuvo una agenda macro, tuvo una agenda micro y tuvo un esquema de gobernabilidad. Bien, somos. Para que haya empleo tiene que haber actividad, no es una discusión de reforma laboral, es algo que se dejó bien en claro. Ahora, hace no mucho, te escuché en Buenos Aires, en la convención anual del IAF. Vos eras como la economista donde todavía no había esta mala onda de los mercados con el gobierno,
estaba Ricardo Arriazu, otro prestigioso economista, con una visión muy positiva de lo que se venía con el RIGI, etcétera, etcétera. Vos era como la que estaba, la oveja negra ahí. De hecho, muchos economistas de ustedes a veces no se animan a hablar tan fuerte como lo haces vos porque temen a las 3 de la mañana, cuando Milei empieza a tuitear y les empieza a tirar con todo. Es el terror. Pero yo he escuchado gente de cámaras empresarias de primer nivel con ese tema, ¿no? De no salirse un poco de la vaina porque al otro día a la madrugada te despertás, o a la mañana cuando te despertás te encontrás que tenés un ataque virtual. Tu escenario, ¿sí? Ya fuiste muy, con el diagnóstico muy duro. Tu escenario, viendo que el gobierno por ahora se mantiene firme en el rumbo, le baja el copete a toda esta presión de los mercados, dice el dólar está más barato que cuando estaba Massa, caen las acciones acá, pero también caen en Brasil, mantenemos el superávit. O sea, con un gobierno que parece forjado en este rumbo. Tu escenario para este segundo semestre que arranca con la actividad, con el dólar, con la inflación, ¿cómo lo ves? Cuando viene uno de tus clientes y te pregunta, che, ¿qué hago? ¿Me sigo poniendo el casco? ¿Apuesto a que el RIGI, el minería, agro, nos levante un poco la perspectiva? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, a ver, 2 o 3 cosas. Lo primero es, necesitas dólares. Para que la economía rebote necesitas dólares. Uh-huh. ¿De dónde pueden venir dólares? Digo, riesgo país arriba de 1.500 puntos. Digo, no es crédito. Y necesitas, si no querés entrar en default de la deuda en dólares, comprar dólares para pagar la deuda en dólares. Y necesitas el cepo para poder seguir pagando la deuda de pesos. O sea, primer punto. Fondo monetario, mi lectura es que el acuerdo se acaba ahora. Argentina no tiene que pagar vencimientos de capital este año, el año que viene, 2025, y empezás a pagar en 2026, con lo cual el fondo no tiene ningún apuro a ir a un nuevo acuerdo con Argentina. El fondo son 3, es el staff, que no tiene ningún apuro, el board, que en general tampoco tiene demasiadas ganas de hundir más capital en Argentina, y después está el gobierno americano. Bueno, el gobierno americano, digo, hay elecciones, va a haber un nuevo presidente en enero y mi sensación es que el gobierno está jugando a que ese presidente sea Trump y que tuerza el board del fondo con un nuevo acuerdo. Supongamos que eso ocurre. El nuevo acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Bueno, digo, falta. Lo segundo es blanqueo, o sea, irrigue. Vos acabaste de aprobar finalmente la ley bases, hay que reglamentarla. Blanqueo va a haber, o sea, se va a reglamentar. Con Macri se blanquearon 120.000 millones de dólares. Con Cristina se blanqueaban 3.000. El gobierno dice 50.000. 50.000 no van a ser. 3.000 probablemente tampoco. No sé, 10.000, 8.000. ¿Todo va a incluir un pago o va a ser el blanqueo para depositar hasta 100.000 dólares que cuesta cero? ¿Cuántos dólares van a entrar al contado con liquidación para contener la brecha? No sé. RIGI, la RIGI tiene condiciones particularmente favorables para las nuevas inversiones en sectores que ya eran dinámicos y que se venían financiando fundamentalmente con los pesos acorralados y con el financiamiento barato que tenía la economía argentina como contracara del cepo. O sea, una empresa petrolera en Argentina se endeudaba por debajo del soberano americano, o una empresa en Argentina, digo, básicamente porque había empresas que querían salir, y compraban esos bonos a tasas bajas esperando cobrar. Va a haber inversiones en el RIGI. Algunas ya estaban, pero de nuevo, ¿cuánta plata? ¿Cuán rápido? Eso se liquida al oficial, en el contado con liquidación, o sea, capitalizás la compañía al contado con liquidación, te da libre disponibilidad de divisas para comprar los insumos, o sea, las importaciones, y para el giro de utilidades. Y después tenés, a partir del tercer año de la operatoria, la posibilidad de dejar los dólares afuera de la exportación. ¿Cuántos dólares pueden venir por ahí? No sé, evidentemente el gobierno está apostando que consigue dólares. Sin dólares, la recuperación como pedo de uso, como dijo Milei, es difícil porque ¿quién te financia un déficit de cuenta corriente?
Ahora, nosotros tenemos, desde principios de año, desde el principio del gobierno, manejábamos dos escenarios que los llamábamos sale bien, sale mal. Sale bien era el escenario donde, de nuevo, digamos, vos habías hecho un shock controlado, ponías el tipo de cambio bien arriba, al principio anclabas la tasa de interés. En nuestra lectura vos tenías que ir convergiéndola a la tasa de inflación, y la lectura era la inflación, la tasa y el dólar tenía que converger a algún número lo más rápido posible, de manera tal de no generar intereses en dólares que me aumenten la deuda en dólares, y de manera tal de no atrasar agresivamente el tipo de cambio. Bueno, el gobierno lo que hizo fue pisó el crawling, bajó agresivamente la tasa, generó ese desarme de pesos de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, mantiene los niveles de endeudamiento, y la verdad que la inflación bajó más rápido. Nosotros a principios de año decíamos el mejor escenario posible es que la inflación que había arrancado 2023 en 6 y terminado en 25, 2023, arrancaba en 2024 en 20, y uno decía terminaba en 5 o 6. Claro. Y eso te daba en el sendero de desinflación, no sé, algo parecido al año pasado, 190. Digo. Bueno, digo, venís más rápido. O sea, digo, si venís con esta convergencia, digo, el fondo dice 140. Ahora, lo que estás viendo es que las presiones cambiarias aparecen, la curva de futuros empieza a tomar presión, hoy un poquito menos, pero empieza a preciar una devaluación. La brecha cambiaria vuelve a escalar con estos niveles de tipo de cambio financiero. El dólar turista en algún momento te va a convenir volver a usar la tarjeta de crédito en vez de pagar con tus propios dólares. Las empresas que estaban desarmando stocks con tasa de interés negativa van a volver a... Entonces digo, de nuevo, con brecha cambiaria alta, vos no podés tener libre acceso al mercado de cambios. El gobierno anterior la pregunta es: ¿qué van a contratar a Tombolini para que vuelva a generar un mecanismo de administración de comercio? Ahora, si yo me pongo a ver cómo era noviembre, la brecha cambiaria con la de actual es menor. No, la brecha cambiaria es mucho menor que la que tenías. Pero no te alienta eso un optimismo. Es decir, el problema era la brecha cambiaria, hoy es menor el problema que con lo que estábamos lidiando hacia fin del gobierno de Alberto. De nuevo, una brecha cambiaria arriba del 100% te voltea el gobierno. O sea, sí, y eso. Una brecha cambiaria en estos niveles, con estos niveles de atraso cambiario, bueno, hoy no te están vendiendo, no te están liquidando exportaciones. El Banco Central no está comprando dólares, no compró dólares en junio. Milei te dice, en el tercer trimestre siempre dijimos que no íbamos a comprar dólares, pero junio no es el tercer trimestre, es el trimestre de oro. Llegó antes. Entonces digo, si no compras dólares, bueno, digo, ¿cómo vas a pagar los vencimientos de la deuda en dólares? Que son muchos, porque además empieza a operar ahora los intereses de lo que había pateado Guzmán en la velada privada. Todavía son más altos que los de 2024, 2025 tenés más vencimientos que 2024, pero tampoco, la deuda en dólares tiene vencimientos relativamente bajos por la reestructuración, yo digo, grosera que hizo Guzmán. O sea, Guzmán rompió el mercado de deuda. Ahora, tenés cupones bajos, pero no tenés crédito, digo, y dependés del cepo. Y entonces estás dando, y ahora vuelve la discusión sobre cómo te manejas hacia adelante. Entonces el escenario sale bien, es digo, seguís anclando, que es lo que te dicen ellos, seguís con el blend para sostener la brecha, y rezás para conseguir dólares. Ahora, la pregunta es si en algún momento tenés que mover el tipo de cambio. Digo, y acá la pregunta es si lo movés, yo digo, si empezás a mover el tipo de cambio con cepo, la verdad es que volvés a generar un salto inflacionario, volvés a atrasar, volvés a generar, volvés a atrasar. La pregunta es qué haces con la tasa, vas con tasa positiva. Si quedás embrollado otra vez ahí. Seguís embrollado. Y sin cepo, la verdad es que no tenés demasiado margen, porque, de nuevo, vos tenés equilibrio fiscal después de interés. Primero hay un manejo de la carga de intereses que es un tanto extraño. Tenés el mismo nivel de deuda y limpiaste 10 puntos de déficit cuasi fiscal y tenés 1,7 de déficit fiscal. O sea, algo pasó en el medio. No eran 10 puntos de cuasi fiscal y los intereses no los registro. O sea, ahí hay un tema.
Pero la deuda la tenés, o sea, digo, la concentración de vencimientos de la deuda antes del traspaso de los pases, tenías casi 6 puntos de vencimientos este año del PIB y otro tanto el que viene. Y no tenés crédito. No. ¿Te parece una agenda lejísima hablar de reducción de informalidad? No, yo lo que creo es que hay una discusión sobre la economía dual que cada vez es más grande y nos vamos pareciendo cada vez más una economía latinoamericana, o sea, no lo éramos. Y creo que arranca con la ruptura del sistema de precios. O sea, vos rompiste el sistema de precios, rompiste el sistema tributario, vos tenés yo digo, la mitad de cualquier producto es impuesto, pero recaudás solamente 28 puntos del PIB el año pasado. Hay 3,5 puntos que son exenciones tributarias, el resto, digo, por ponerle que es evasión. En el mercado laboral tenés 6 millones, no sé, y medio de trabajadores formales, 3 millones y pico de trabajadores formales del sector público, y después tenés una PEA de 22 millones de personas. Y tenés un sistema de precios dual. Sistema de precios dual significa que tenés precios con impuestos, cuando vas a comprar en un supermercado, no sé, o en un shopping, y después tenés precios sin impuestos. La salada, entonces lo que digo es, la economía informal se reproduce. Trabaja en la informalidad, es informal el trabajador es informal, la empresa es informal, y consumen la informalidad. Yo te digo, a mí lo que no me abrió los ojos, pero cuando yo criticaba por los precios de los textiles, diciendo no puede ser, los precios de los bienes, los precios de los autos, alguien me dijo, pero si los pobres compran en la salada. Y tenés en todo, o sea, los productos, agarrá cualquier producto formal, producto informal, o sea, entonces digo, si vos hoy, después en el medio partes la utilidad, la economía negra, los blanqueos, digamos, o sea, si tenés un blanqueo por gobierno, los incentivos son perversos, una moratoria, o sea, pero lo que digo es, si vos quisieras hoy cobrarle a toda la economía los impuestos regulados, bueno, hay un montón de sectores que van a la quiebra y un montón de personas que no van a poder consumir. O sea, está cruzado el sistema. ¿Cómo volvés de ahí? No es trivial. Yo creo que lo primero hay que intentar medirlo, o sea, ver de qué estamos hablando. Y se mezcla el blanco con el negro. Empresas blancas que trabajan en la formalidad con distribuidores que son informales. Claro. Y que terminan en consumos informales. Y no es que hay un 40% de la economía en negro y el resto en blanco, sino que cada empresa tiene las dos ventanillas. Digamos. Incluso los trabajadores son... O incluso trabajadores que son formales y que cobran una parte en negro. De hecho, buena parte de las multas tiene que ver no con que recibían un celular, tiene que ver con que viene una porción del salario que era en negro. Ahora, dicho eso, la verdad que en Argentina se olvidaron de lo que es la administración tributaria. Vos hablabas recién de las multas, yo qué sé, las multas las crean en los 90 como un mecanismo para reducir la informalidad laboral. Ahora, si vos no reducís la informalidad laboral, no tenés ninguna chance de corregir fiscalmente, porque lo que digo es, el grueso de tu desequilibrio está centrado en lo que tiene que ver con las jubilaciones. Entonces, no hay forma de tener un sistema, contributivo y solidario en simultáneo con solamente 6 millones y medio de trabajadores formales. Entonces estamos engañando, Ahora, tenemos una economía de bienestar con bienes públicos, salud, educación, seguridad, clases medias que se intentan escapar cada vez más de los bienes públicos porque la calidad es deficiente. O sea, al haber roto la calidad de los bienes públicos, hay un intento de ir a bienes de servicios privados y del otro lado lo que querés es no pagar impuestos. Entonces, la verdad es que, nadie paga impuestos, ningún país se pagan los impuestos porque querés pagar impuestos. Siempre hay algún grado de administración tributaria. Ahora, acá la FIP, Casa del Zoológico, las provincias, Entonces, hay toda una discusión sobre el sistema tributario, el sistema laboral, el sistema previsional que van de la mano.
Y mi sensación es que acá ni siquiera se están discutiendo. Digo, no hay ninguna discusión sobre eso, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Digo, o sea, hace muchos años, te diría que las últimas reformas que tuviste fueron los 90. Te pueden gustar más o menos, pero fue la única vez que vos tuviste una discusión sobre, bueno, a dónde queremos ir. Todavía hoy en Argentina tenés el resabio del sistema tributario de los 90 y el sistema financiero de los 90, que estaban pensados para una economía sin inflación, y hace 20 años que tenemos tasas de inflación altas. Bueno, yo qué sé, nos hacemos trampa al solitario. Bien.